Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Estamos en abril ya. Por ahí tenía mucho tiempo que no actualizaba un poquito el canal. Sin embargo, ya estamos aquí. Hubo por ahí tres situaciones, tres temas principales que son los que me detuvieron un poquito. El trabajo, como lo sabemos todos, pues nos absorbe bastante de nuestras vidas, bastante tiempo. Por ahí el segundo tópico pues fue unos temillas de salud que afortunadamente ya han quedado en el pasado. Y el tercero, del cual estoy muy orgulloso, es que próximamente lo traeré aquí al canal y platicaremos con ustedes un poquito más a detalle de mi libro, una publicación que me ha realizado por ahí la editorial Hermanos Porrúa. Es una antología de relatos cortos escritos por su servidor, pero ya más adelante les detallaré un poquito más. El día de hoy estamos aquí para hablar de mi top 5 de novela histórica. ¿Sí? Uno de mis tópicos favoritos en cuanto a la literatura. Me gusta mucho este género. Creo que es el género predilecto para mí para abstraernos un poquito pues de la realidad en la que estamos, en la que vivimos, para descansar un poco y para abstraernos. Para no ir muy lejos y para no hacerlo muy cansado, quiero presentarles el número 5 de este top. Para comenzar, fue un libro que a mí en lo personal tuve mucho miedo, mucho miedo para empezar a leerlo. Yo veía el libro y era pues bastante gruesecito. Eh, Había muchas reseñas muy buenas, otras todo lo contrario. Y eso era lo que a veces a mí me hacía un poquito dudar acerca de si comenzar con esta tarea o no hacerlo. Final de cuentas lo hice y creo que fue una buena experiencia. No tanto como hubiese querido encontrar, pero sin duda cuando analizas ya lo leído, te das cuenta de que fue excelentemente bien logrado por el autor Ken Follett, Los Pilares de la Tierra. Es una novela histórica ambientada en la Inglaterra medieval, por ahí del siglo XI, siglo XII, más o menos, y todo gira alrededor de la construcción de una gran catedral. ¿Sí? Hay muchos personajes, pero esencialmente gira todo alrededor de Tom Builder, que es el encargado, vaya, de construir esta catedral. Aliena una princesa, por decirlo, no, de hecho era una princesa, que por ahí pasa de lo peor, le pasa de todo, le pasa lo más feo del mundo. Tiene que ir superando todas estas situaciones conforme avanza la historia, y todas estas situaciones son generadas por un personaje que es el antagonista, que es William Hamley, que a costa de todo y sin importarle nada va a hacer lo que tenga que hacer por poder y por un lugar dentro, pues vaya, de lo que era en ese tiempo el reinado de Inglaterra. Aquí vas a encontrar traiciones, vas a encontrar amor, una historia romántica que por ahí se entreteje en la historia y le da esa hilación que te invita a seguir leyendo, que no te deja, vaya, perderle el hilo a la historia. El único el único contra que yo le podría encontrar a la novela es que hacia el final, cuando tú piensas que ya los ciclos de los personajes han cerrado, hay como 100, 150 páginas que tú en un primer momento dices, esto está de sobra, esto ya, o sea, no había necesidad para aumentarle estas 100, 150 páginas. Sin embargo, cuando la terminas, cuando ya llegas a las últimas 5 páginas, te das cuenta de que eran necesarias para cerrar perfectamente bien el desarrollo de todos los personajes. Yo en un primer momento hubiese pensado, hasta aquí se acabó la historia de los Pilares de la Tierra, no hay más, pero bueno, Ken Follett nos sorprendió y nos trajo nuevas entregas después de esta, y no las he leído todavía, pero sin duda creo que estarán en mi lista de pendientes para este año. Ese es el número 5. Pasamos con el número 4, Guerra y Paz, de León Tolstoy. También fue un libro muy intimidante, además del tamaño, como lo fue
el de Ken Follett. Este era un poquito más grande todavía. Y las reseñas todavía eran menos alentadoras. La mayoría de la gente que en un primer momento se acerca a Tolstoy, quiere leerlo y agarra Guerra y Paz, es prácticamente seguro de que no va a terminarlo, ¿verdad? Yo sé o entiendo que muchos de los lectores que me están viendo en este momento, todos ustedes, tenemos a veces, por buena o mala costumbre, estar leyendo dos libritos a la vez, a veces uno, pero regularmente son dos. Este lo leo en la tarde, en la noche, y este me lo llevo para el transporte público, para cuando tengo un momentito libre durante el día. Pero resulta que Guerra y Paz te va a exigir total y completa atención de tu parte. Si necesitas hacer a un lado las demás lecturas que por ahí tengas pendientes y dedicarte perfectamente bien a este libro. Si bien el anterior libro de Ken Follett, de Los Pilares de la Tierra, tenía variedad de personajes, este libro le dice, quítate que ahí te voy. ¿Sí? Son bastantes personajes. Habla principalmente de las guerras napoleónicas en Rusia, más bien cómo vivió Rusia estas guerras napoleónicas. Y esto es contado, es narrado desde la óptica de 4 distintas familias, todas de diferentes estratos sociales. Perdón. Enfrentan obviamente pues todos los desafíos, todas las vicisitudes, todo lo malo, todo lo negativo que la guerra trae consigo, y lo enfrentan o lo tratan de afrontar de la mejor manera. También hay historias románticas que se entretejen por ahí. La familia es el núcleo principal de la cohesión de esta trama narrativa. Son 4 familias, creo que son las principales que abarca este libro, si mal no recuerdo. Son los Besukhov, Karagwin, no sé si se pronuncia así, Rostov y Volkonsky. Algo más o menos por ahí va. Son las 4 familias que narra, que utiliza el escritor León Tolstoy para poder pues mostrarnos un poquito de cómo fue este periodo tan convulso de Europa con las guerras napoleónicas. No solo captura estos eventos históricos, sino que también explora esa parte moral, esa parte ética, esa parte de lo que el hombre debiese hacer, lo correcto, ¿no? Muy profundo este libro, tiene temas, algunas frases les van a encantar. Léanlo, no le tengan miedo, únicamente que sí, lo único que te demanda el libro es dedicarle esa atención, esa prioridad para terminar ese libro. ¿Qué pasa si estás leyendo otro al mismo tiempo? Pues no pasa nada, simplemente que a lo mejor se te va a dificultar un poquito más porque vas a notar que no avanzas en Guerra y Paz y que en el otro libro ya vas por la mitad y que en Guerra y Paz no pasas del cuarto, quinto o sexto capítulo. Entonces, eso es lo único que puede pasar. Pero si estás acostumbrado y ya eres un lector que lleva pues, algunos años ya leyendo diferentes textos, atrévete, no te vas a arrepentir. Ese es el número 4. Vamos a pasar ahora al número 3. Este libro me llamó mucho la atención desde joven, que fue cuando lo compré, que fue cuando lo adquirí. Sin embargo, nunca lo había leído. Lo dejé en la pila de pendientes y nunca salía de ahí. Siempre se iba, en lugar de avanzar, se iba hacia abajo. Por desidia principalmente, o porque otros títulos me resultaban más atractivos, o pues eran los del momento, los de la moda, los que todo el mundo estaba hablando, y este lo iba relegando y relegando. Hasta que un buen día dije, no, no puede ser más, tengo ya muchos años en la lista de espera, vas. Es una novela que a mí me pareció al menos muy interesante, pero muy emocionante. Me imagino que todos ustedes, o muchos de ustedes, han leído El Código Da Vinci. Bueno, pues no digo que sea igual, no digo que sea similar, pero va a ser innegable que cuando estés leyéndolo te vas a remitir un poquito al Código Da Vinci. No por la trama, no por el intento de copiar las aventuras de Indiana Jones, no, para nada. Es este toque de misterio, este toque de sociedades secretas a lo largo de la historia, es esta simbología religiosa, no solo católica, de varias religiones, y todo gira
en torno a unas pruebas que se basan en la Divina Comedia, principalmente en la parte del purgatorio, ¿sí? La doctora protagonista de esta historia se llama Otavia, que se junta con otros dos personajes, un arqueólogo que se llama Farag y un capitán de la Guardia Suiza, llamado Gaspar. Estos tres personajes van a tener que pasar estas pruebas, estos ritos de iniciación, vaya por decirlo de alguna forma, para lograr entender y descubrir el secreto de los estaurofilaques, que era una sociedad secreta encargada de contener o de mantener un gran secreto. ¿Cuál secreto? Tienen que leerlo. Es muy buena, es interesante. Si es un libro, es de los libros que yo considero que otro capítulo, híjoles, tengo que ver qué pasa en el siguiente porque me dejó muy enganchado. Es muy buen libro. No requiere, al menos a diferencia de los otros dos anteriores, no requiere una concentración mayor, no te diversifica tanto los personajes. Sin embargo, los personajes que menciona están bien profundizados y creo que tienen una buena desenvoltura dentro de la historia. No chocan, está muy bien hilada la historia, se los recomiendo ampliamente. El último Catón, de Matilde Asensi. Vamos a pasar al número 2, que es El nombre de la rosa, un gran clásico para mí. Humberto Eco, el gran maestro filólogo, fue el primer libro que leí de él. Posteriormente leí el péndulo de Foucault, también librazo, pero bueno, estamos hablando ahorita de novela histórica. Y El nombre de la rosa está ambientada en el siglo XIV. La trama esencialmente sigue a Guillermo de Baskerville junto con un joven ayudante, monje franciscano, Atzo de Melk. Estos dos monjes franciscanos llegan a una abadía con la encomienda de buscar al responsable de una serie de asesinatos que han estado ocurriendo ahí dentro de esta abadía. Es una novela sí histórica, pero también tiene tintes muy importantes de una novela detectivesca. Va a ser de cajón que te vas a acordar de Arthur Conan Doyle con su Sherlock Holmes. Es una capacidad la que tiene Guillermo de Baskerville de ser observador, de ser detallista y de ir intuyendo las situaciones que van pasando en base a su observación. Excelente libro. Creo yo que por ahí lo único en contra que pudiera mencionar es que si vas a tener que remitirte tal vez a la nota al pie o al final del libro, o incluso, ¿por qué no?, por ahí a un traductor si no tienen estas notas al pie, para poder entender algunas pequeñas frases que vienen por ahí en latín, ¿sí? Pero una vez superado eso, creo que es un libro que te va a marcar y que lo vas a recordar durante muchos años. El nombre de la rosa, súper recomendado, ese es mi número 2. Ahora sí, vamos a pasar al top 1, al primerito. La trilogía, porque no puedo escoger un solo libro, creo que tengo que hacerle honor a toda la trilogía de Africanos. Así se llama, la trilogía de Africanos, de Santiago Posteguillo. Habla esencialmente de la vida de Publio Cornelio Escipión, al que apodaron Africanos. Esto porque fue el general que fue capaz de derrotar a Aníbal Barca. Aníbal Barca era el cartaginés que tenía en jaque a Roma, que incluso estuvo cerca de sitiar a Roma, y si ese día hubiese pasado eso, pues tal vez la historia entera hubiese cambiado por completo. ¿Sí? Son, como lo dice su nombre, la trilogía, son 3 libros. En el primero, que es Africanus, el hijo del cónsul, relata los primeros años de Publio Cornelio Escipión y su ascenso paulatino a los espacios militares. En el segundo libro, que se llama Las Legiones Malditas, debe reconstruir un ejército hecho pedazos, un ejército con la moral por los suelos, y llevar esta guerra ya no a territorio romano, sino llevarlo directamente a Cartago, y desafiando obviamente los intereses políticos de varios senadores. Y vas a encontrarte traiciones, vas a encontrarte batallas, vas a encontrarte estrategia militar. Increíble este libro, creo que es el mejor de esta trilogía.
Y en el último, que se llama La traición de Roma, pues muestra ya el ocaso de Cipión cuando está escribiendo sus memorias acerca de su vida y de todas estas intrigas de Roma que lo empezaron a alejar y a relegar un poquito del poder que él tuvo, a pesar de todas las victorias y de la gloria que trajo a Roma. Eh, Algo que me llama y que sobresale y que por eso está en este puesto número 1 del top de Santiago Postiguillo y de su trilogía es la calidad con la que él te relata una batalla. Yo había leído ya algunos libros acerca de Roma, acerca de las legiones, de las batallas que han tenido, y es el primer libro, o los primeros libros, el primer escritor con el que yo me encuentro y me doy cuenta de que de un momento a otro ya no estás en la sala de tu casa, ya no estás en tu dormitorio leyendo el libro, estás en medio de la batalla, estás en medio de las cohortes y estás peleando hombro con hombro con las legiones romanas. Es impresionante la manera en que él te explica, te mete dentro de esta narrativa al punto en que realmente no tienes que esforzarte para imaginar o no das por sentado las cosas. Es impresionante cómo relata una batalla. De verdad los invito a que conozcan, si no lo conocen, a Santiago Postiguillo, que lo hagan. De verdad. Por ahí tiene otra trilogía que es la de Trajano. Actualmente está escribiendo una logia de libros que es son 6 libros, creo. Ahorita nada más lleva 2, que es Roma soy yo y Maldita Roma. Habla sobre la vida y obra de Julio César. Y por ahí tiene otro que es Yo Julia y Julia desafió a los dioses. Esa es una duología nada más, son 2 libros. Tiene grandes bondades estas novelas históricas, porque en primera, si eres amante de Roma, de la historia de Roma, te vas a dar cuenta de que siempre hay algo más que descubrir. Y si no lo eres, te vas a convertir en uno, definitivamente. Los dejo con estas 5 recomendaciones, este top 5 de novelas históricas, y seguimos en contacto más adelante. En esta semana subiré la reseña de los últimos 2 libros que he leído, a mediados de marzo y principios de abril, para que ustedes también lo tengan presente y por ahí los metan a su lista de lecturas.